Vamos a ver un ejemplo de un examen de progreso 3. El ejercicio 1 dice lo siguiente: ¿cuál es el valor de a en la función g de x para que ésta sea continua? Entonces nos dan la función g de x, que es una función por partes, y nos dan los dos diferentes intervalos. Primero, podemos ver que en la segunda parte de la función nos está diciendo que g, cuando x es igual a vale 4. Primera condición importante que sabemos de este ejercicio. La otra parte que tenemos es que el límite cuando x tiende a a no va a ser utilizada el segundo intervalo. ¿Por qué? Porque aquí dice que este intervalo corresponde cuando se acerca a la letra a. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a a lo deberíamos sacar de la primera parte de la función, quedándome, evaluando la letra a menos 4 sobre la raíz de a menos 2. Aquí estaba el número 2. ¿Listo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente reemplazar o evaluar el límite cuando x tiende a a. ¿Qué se hacía? Reemplazar esos valores. Ahora nos dicen que una función es continua siempre y cuando g de un valor sea igual al límite cuando x tiende a ese valor. Entonces, para que sea continua, debemos plantear que g, cuando x vale el valor de a, debe ser necesariamente igual al límite cuando x tiende al mismo valor de la función, que en este caso sería g de x, que ya lo hemos sacado aquí. Ahora, reemplazamos cada parte de esta igualdad. G de a me quedaría 4. Ahora, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a de la función? Ya lo hemos sacado aquí. Y vale a menos 4 sobre la raíz de a menos 2. Entonces, hemos ya formado la ecuación de la cual extraeremos el valor de a. Utilizando la propiedad de multiplicar en cruz, tendríamos 4 por raíz de a, 4 raíz de a, menos 8 es igual 1 por a menos 4, a menos 4. ¿Listo? Como tenemos una raíz, debemos intentar eliminarla. Para eso, le vamos a dejar en un lado de la ecuación a la raíz y todo lo demás al otro lado. Este menos 8 pasa como más 8. Quedándome entonces 4 raíz de a es igual a menos 4 más 8 más 4. Listo. Ahora, para eliminar esta raíz, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado ambas expresiones. De tal manera que 4 al cuadrado me queda 16. Pero la raíz de a elevado al cuadrado se elimina y solo me queda la letra a. En la parte de acá tengo un binomio al cuadrado. ¿Cómo se resuelve esto? El cuadrado del primero, es decir, a al cuadrado, signo del medio, más el doble producto del primero por el segundo. 4 por a, 4a. Y el doble de eso, 8a. Finalmente, el cuadrado del segundo término, que sería 4 por 4, 16. Ahora, como podemos ver, me acaba de quedar una ecuación cuadrática. Para esto, pasaré este término al lado derecho, quedándome 0 igual a al cuadrado más 8a más 16 menos 16a. Ahora simplificaremos esta expresión para poder resolver. Entonces tenemos que 0 es igual a al cuadrado 8a menos 16a menos 8a y más 16. Ahora, para poder resolver esta parte, debemos factorar. Para factorar, lo vamos a copiar, pero del otro lado. Tendríamos al cuadrado menos 8 por a más 16 igual a 0. Da lo mismo cuando intercambiamos los dos lados de la ecuación. Entonces, en este caso, vamos a buscar dos números que multiplicados me den 16 y, en este caso, sumados, me den 8. ¿Cuáles son esos números? El 4 y el 4. Entonces, el resultado de este factoreo ha sido a menos 4 al cuadrado. De donde podemos sacar la raíz cuadrada, se elimina el cuadrado y me queda que a menos 4 es igual a la raíz de 0, que esto es 0. Por lo tanto, el valor de a, para que esta función sea continua y se cumpla esta condición, es que a valga 4 positivo porque pasa
positivo. Con esto tenemos el ejercicio 1 del progreso 3. Vamos ahora a resolver el ejercicio 2. Derive y simplifique las siguientes funciones. Primero entonces el literal A. Z de x es igual a esta función, ¿de acuerdo? Recordemos que aquí tenemos funciones dentro de otras funciones, por lo tanto deberemos utilizar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de z, que sería z', sería menos. La derivada de un logaritmo natural es 1 sobre todo lo que está dentro del logaritmo natural, en este caso x al cuadrado más 1. Pero dado que tenemos una función adentro, debemos multiplicar también por la derivada interna. Lo haremos parte por parte para que se entienda al 100%. Ahora, la derivada del seno de un argumento es el coseno de ese mismo argumento, es decir, tangente de x al cubo. Pero, como lo que estaba dentro del seno era una función, debemos multiplicar por la derivada de lo que estaba dentro, es decir, la derivada de la tangente de x al cubo. Y aparte de eso, dado que la tangente de x al cubo tiene en este caso una función adentro, debemos multiplicar también por la derivada interna en el paso posterior. Vamos entonces a hacerlo. Z' de x me quedaría menos 1 sobre x al cuadrado más 1 que multiplica. La derivada de esto de aquí sería la de x al cuadrado 2x y la de 1 al ser una constante es 0, por lo tanto no se escribe. Vamos a la parte de acá. Esto ya es un resultado del coseno de la tangente de x al cubo, pero lo que está aquí debemos derivar. La derivada de la tangente de un argumento es justamente la secante al cuadrado de ese argumento. Pero, como lo que está dentro del argumento es una función, debemos multiplicar por la derivada de eso que está adentro. Sigamos entonces con nuestro ejercicio. Z' de x me quedaría 2x por 1, pues me queda 2x sobre x al cuadrado más 1, más, en este caso, coseno de la tangente de x al cubo, que eso ya es una respuesta. Acá ya tenemos la secante al cuadrado de x al cubo. Y finalmente, multiplicamos por la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. ¿Listo? Para dejar nuestra respuesta de manera ordenada, en el segundo término debemos dejar expresiones más simples al inicio y las más complejas al final. La más simple de entre todas estas sería el 3x al cuadrado. Después tenemos la secante cuadrado de x al cubo. Y finalmente tenemos el coseno de todo esto, es decir, el coseno de la tangente de x al cubo. Y con eso hemos resuelto nuestra derivada. Ahora con el literal B del ejercicio 2. Para esto tenemos la derivada de la función h. Esto es una división, por lo tanto recordemos que la derivada de una división es el denominador elevado al cuadrado sobre. Vamos entonces a resolver el numerador. Recordemos que en una división se sube el denominador tal cual está y se multiplica por la derivada del numerador. Lo haremos parte por parte. Menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador. Entonces, en este caso, la función h' nos quedaría x al cuadrado más 1. La derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado menos x al cubo. Y la derivada de x al cuadrado más 1 me queda 2x más 1. La derivada es 0, por lo tanto no se escribe. Y todo esto sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Ahora simplificaremos este numerador realizando las multiplicaciones. X al cuadrado por 3x al cuadrado, 3x a la cuarta. 1 por 3x al cuadrado, 3x al cuadrado. Y finalmente menos x al cubo por 2x me queda menos 2x a la cuarta. Todo esto sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Seguimos simplificando nuestro numerador viendo que tenemos términos semejantes. En este caso, 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta me queda x a la cuarta más 3x al cuadrado. Todo esto sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y como podemos ver, en este punto ya no tenemos más simplificación. Por lo tanto, esta sería la respuesta de la derivada.
Vamos ahora con el ejercicio 3, literal A. Para la función k de x, que es esta expresión, analice la monotonía y verifique que los puntos críticos son en 1,12 y en 3,0. Para analizar la monotonía, recordemos que necesitamos la primera derivada. La primera derivada entonces de mi función k sería la derivada de esta multiplicación. ¿Cómo hacíamos la derivada de una multiplicación? Copiábamos el primer término, que en este caso es 3x, y multiplicábamos por la derivada del segundo término, que en este caso sería la derivada de todo esto. Siempre sumando el segundo término tal cual está, pero multiplicado por la derivada del primero. Entonces resolveremos esto parte por parte. La derivada me quedaría entonces 3x que multiplica. La derivada de esta expresión elevada al cuadrado sería bajo el 2 que está multiplicando, y el x menos 3 me queda elevado a la 2 menos 1, que sería 1. Por lo tanto, no lo escribo. Pero como lo que está dentro es una función, por la regla de la cadena debo multiplicar por la derivada interna. La derivada de x sería 1 y la derivada de 3, como es una constante, vale 0 y no se le pone. Más x menos 3 al cuadrado por la derivada de 3x, que en este caso la derivada sería 3. Ahora vamos a resolver todas las multiplicaciones que nos quedaron en nuestra derivada. Teniendo así lo siguiente, 3x por 2, 6x, y esto multiplicado por x menos 3, más, este es un binomio al cuadrado. La resolución de esto es de la siguiente manera: el cuadrado del primero, en este caso menos el doble del primero por el segundo, x por 3, 3x, y el doble de eso, 6x, más el cuadrado del segundo, y bueno, esto que estaba multiplicado por el número 3. Ahora resolvemos las dos multiplicaciones que quedan pendientes. 6x por x, 6x al cuadrado. 6x por menos 3, menos 18x. 3 por x al cuadrado, más 3x al cuadrado. Menos 6x por 3, menos 18x. Y más 9 por 3, más 27. Finalmente, en nuestra derivada, podemos simplificar los términos semejantes. 6x al cuadrado más 3x al cuadrado, 9x al cuadrado. Menos 18x y menos 18x me queda menos 36x. Y el 27 que estaba solito. Ya tenemos nuestra derivada completamente simplificada. Para hallar los puntos críticos, recordemos que se debe igualar esta derivada a 0 y determinar los valores de x. Dado que en esta ecuación todos los términos son múltiplos de 3, de hecho de 9, podemos dividir a toda la ecuación para 9. Teniendo entonces 9 para 9 a 1, entonces me quedaría x al cuadrado menos 36 para 9 a 4 y 27 para 9 a 3. Igual 0 para 9 a 0. Cuando divido para una misma constante, no estoy alterando la ecuación. Ahora, para resolver esta ecuación, utilizo el factoreo, el cual consistía en abrir dos paréntesis, ¿verdad? La raíz de este aquí y la raíz de este acá. Signo del medio, menos por más, menos, y debemos buscar dos números que en este caso multiplicados nos den 3, y como quedaron del mismo signo, sumados me den 4. Esos números serían el 3 y el 1. 3 por 1, 3, menos 3, menos 1 dan menos 4. Por lo tanto, de aquí podemos obtener que el primer punto crítico está cuando x vale 3 y el otro punto crítico está cuando x vale 1. Ahora vamos a analizar la monotonía junto con esos puntos críticos. Para analizar la monotonía, recordemos que trazamos nuestra recta numérica del eje de las x y ubicamos los puntos críticos, que en este caso sería el 1 y el 3. Después de eso podemos darnos cuenta que nos han quedado 3 intervalos. Vamos ahora a sacar si es que en cada intervalo es creciente o decreciente la función. Para eso recordemos que lo que debíamos hacer es reemplazar un valor que esté dentro de este intervalo en la primera derivada. Si en esta primera derivada nosotros sacamos un valor positivo, quiere decir que la función es creciente. Si sale negativo, quiere decir que la función es decreciente. Entonces, dentro de este término,
un valor muy sencillo sería el 0. Para eso recordemos que nuestra primera derivada nos quedó lo siguiente. 9x al cuadrado menos 36x y más 27. Lo que me interesa es el signo, mucho ojo. Entonces, reemplazando aquí el 0, este término se eliminaría y este de acá también. Quedaría 0 menos 0 y más 27. Quedando entonces 27 positivo. Por lo tanto, este intervalo es positivo. Ahora, un número sencillo de reemplazar que esté en el intervalo de 1 a 3 sería el número 2, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si reemplazamos en nuestra primera derivada, me quedaría 9 por 2 al cuadrado menos 36 por 2 más 27. 2 al cuadrado, 4. Y 4 por 9 quedaría 36. Menos 36 por 2 me queda menos 72 y más 27. Finalmente tendría 36 más 27 sería 63. Y esto menos 72, quedándome entonces menos 9. El signo ha sido negativo, por lo tanto este intervalo es negativo. Finalmente vamos a reemplazar un valor que esté del 3 en adelante. Por ejemplo, el 4. Entonces, reemplazando en nuestra ecuación nos quedaría 9 por 4 al cuadrado menos 36 por 4 más 27. ¿Listo? Quedándome entonces 4 al cuadrado, esto se hace 16, ¿verdad? 16 por 9 me quedaría 9 por 6, 54. Llevo 5. 9 por 1, 9, más 5, 14. Menos 36 por 4. 6 por 4, 24 y llevo 2. 4 por 3, 12 más 2, 14. Y finalmente el 27. Como podemos ver en este caso, 144 con menos 144 se anula y me queda más 27, es decir, un signo positivo. Por lo tanto, la monotonía en esta función sería la siguiente. Como podemos ver, desde menos infinito hasta el 1, incluidos, ¿no? ¿Por qué incluidos? Simplemente porque esta función, al ser una función polinómica, x puede tener cualquier valor, entonces no se excluye ningún punto de x del dominio. Entonces, hasta el 1. Y el otro intervalo en donde es creciente es desde el 3 en adelante. Entonces, desde el 3 hasta más infinito, en ambos intervalos la función es creciente. Sin embargo, en el intervalo del medio, desde 1 hasta 3, esa función es decreciente, porque nos quedó el signo negativo. Y eso sería la monotonía. Ahora, vamos a comprobar que estos son los puntos críticos. Hasta ahora todo va coincidiendo, porque dice que los puntos críticos es cuando x vale 1 y x vale 3. Y eso es lo que nos salieron en los puntos críticos. Pero también debemos determinar si el valor de y que le corresponde a 3 y le corresponde a 1 es correcto. Para esto, borraremos un momento esta parte que ya la utilizamos. Y nos quedaremos solamente cuando x vale 3 y cuando x vale 1. Recordemos que para sacar el valor respectivo de x cuando vale 3 y cuando vale 1, debemos reemplazar estos valores en la función original. Es decir, k cuando x vale 3 y k cuando x vale, en este caso, 1. Primero sacaremos cuando x vale 3. Nos quedaría entonces en la función original 3 por 3, donde estén las x, reemplazamos el 3, 3 menos 3 al cuadrado. 3 por 3, 9. 3 menos 3, todo esto se hace 0, y 0 al cuadrado pues se hace 0. Quedándome entonces 9 por 0, 0. Entonces, cuando x vale 3, como podemos ver, su correspondiente valor ha sido 0. Entonces, este punto está verificado. Vamos con el siguiente. ¿Cuánto vale k? Cuando x vale 1. Entonces, reemplazamos en la función donde estén las x el 1. Entonces, me queda 3 por 1 multiplicado por 1 menos 3 al cuadrado. 3 por 1 me queda 3. 1 por 1 menos 3 me queda menos 2 al cuadrado. Esto quedaría 3 multiplicado por menos 2 al cuadrado, se convierte en 4 positivo porque este es un exponente par. Y finalmente 3 por 4, 12. Entonces esto quiere decir
que cuando x está valiendo 1, ¿sí?, su correspondiente valor es 12. Por lo tanto, verificamos estos puntos y tenemos concluido el literal A. Vamos ahora al literal B del ejercicio 3, que nos dice: analice la concavidad y verifique que el punto de inflexión es 2, 6. Para eso recordemos que en el análisis de la concavidad es necesario sacar la segunda derivada. Del literal anterior ya teníamos la primera. Volvamos a derivar. La derivada de 9x al cuadrado, el 2 baja a multiplicar y me queda 18x. La derivada de menos 36x me queda menos 36. Y la derivada de 27, al ser una constante, vale 0. Para determinar los puntos críticos de las concavidades, igualamos la segunda derivada a 0. Teniendo entonces 18x es igual a 36, que pasa positivo. Por lo tanto, x sería igual a 36 sobre 18, la 18ª 1 y la 18ª 2. Por lo tanto, x es igual a 2. Justo en este punto 2 es donde debemos analizar la concavidad. Y el punto crítico es en x igual a 2. Eso quiere decir que para la concavidad tenemos dos intervalos. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar un valor de este intervalo que puede ser el 0 y un valor en este intervalo que puede ser el 3. Recordemos que los extremos son más infinito y menos infinito. ¿En dónde debemos reemplazar? Debemos reemplazar justamente en la segunda derivada. Reemplazando entonces en la segunda derivada, el valor 0, por ejemplo, me quedaría lo siguiente: 18 por 0, 0, menos 36. Eso quiere decir menos 36. Lo que me interesa de aquí es el signo. Ahora reemplazaremos un valor de este otro intervalo. ¿Qué valor está entre el 2 y el más infinito? Pues el 3. Entonces, en la segunda derivada reemplazo cuando x vale 3, quedándome lo siguiente: 18 por 3 menos 36. 3 por 8 tengo que es 24. Llevo 2, 3 por 1, 3 y 2, 5. Menos 36. Quedándome entonces la resta de estos dos, un valor de más 18. Lo que me interesa es el signo, entonces esto es positivo. Entonces, en este intervalo que va desde menos infinito hasta el 2, tenemos que la concavidad, al ser negativa, es hacia abajo o convexa hacia abajo. En cambio, en este otro intervalo, desde el 2 hasta el más infinito, al salirme un signo positivo, significa que la concavidad va hacia arriba. Ahora comprobaremos que este es el punto de inflexión. Hasta ahora todo concuerda porque nos sale que el punto crítico para la concavidad es en x igual a 2. Pero debemos ver si es que su valor en k de ese punto es 6. Entonces debemos sacar el valor de la función cuando x vale 2. Para esto reemplazamos en la función original, me quedaría 3 por 2, y esto que multiplica a 2 menos 3 al cuadrado. Entonces el valor de la función k cuando x vale 2 me quedaría 3 por 2, 6. 2 menos 3 menos 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto quedaría 6, que multiplica a menos 1 elevado al cuadrado, se hace 1 positivo. Y esto me quedaría 6. Queriendo decir esto, que cuando x vale 2, como podemos ver, su respectivo valor de k sale 6. Entonces, ese de ahí es justamente el punto de inflexión. Para concluir el ejercicio 3, procedemos a resolver el literal C, que nos dice: determinen los máximos y los mínimos. Recordemos que del literal A sacamos los puntos críticos, que era 1, 12 y 3, 0. Uno de esos puede ser máximo y el otro mínimo, o viceversa. Para eso utilizamos la segunda derivada. Recordemos que cuando me sale la segunda derivada positiva es un mínimo y cuando me sale negativa es un máximo. Entonces sacaremos primero el valor de la segunda derivada con el primer punto, es decir, cuando x vale 1. Reemplazando en la segunda derivada me quedaría 18 por 1 menos 36. Eso sería 18 menos 36, quedándome menos 18. Recordemos que lo que me interesa es el signo. Dado que me salió negativo, significa que este es un punto máximo. Vamos ahora
con el segundo punto, es decir, cuando x vale 3. Reemplazamos en la segunda derivada quedándome lo siguiente. 18 por 3 menos 36. 18 por 3, 54 y esto menos 36. Lo que da igual a más 18. Y dado que me quedó positivo, recordemos que si es positivo, este punto entonces ha sido un mínimo. Y tenemos entonces el literal C. Vamos ahora con el ejercicio 4. El ejercicio 4 consiste en graficar la función f de x con los siguientes datos. El primer dato que me da es que el dominio de f va de menos 11 hasta 11. Hay que tomar en cuenta de que la gráfica entonces solo va a ir desde el punto menos 11 en x hasta el punto 11 positivo en x también. Entonces ahora vamos a graficar los puntos críticos, que dice menos 8, 8. Eso quiere decir menos 8 en x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 8, y 8 positivo en y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Entonces vamos a graficar ese punto crítico. ¿Qué quería decir un punto crítico? Recordemos, un punto en el cual la función cambia de creciente a decreciente o viceversa. Entonces ahora graficamos el otro punto crítico, el punto 1, 2, es decir, 1 en x y 2 en y. Tenemos el siguiente punto crítico. Vamos con el punto 8 menos 8. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positivo en x, pero menos 8 en y. Tendríamos el valor 8 y aquí está el menos 8. Listo. Entonces tendremos nuestro siguiente punto crítico. Finalmente el último punto crítico me dice que está en menos 1, menos 2. Es decir, menos 1 en x y menos 2 en y. Y tenemos aquí nuestros puntos críticos. Vamos ahora, para mejorar la gráfica, para eso nos da la información de las intersecciones con los ejes. Como podemos ver, la primera intersección es menos 11, 0. Es decir, cuando x vale menos 11, y vale 0. Entonces tenemos este punto. También tenemos el punto menos 3, 0. Es decir, cuando x vale menos 3, y vale 0. Tenemos el punto 0, 0, que es justamente el origen. Otro punto por donde pasa mi función. El punto 3, 0. Entonces 1, 2, 3, 0. Tenemos el 3. Y el punto 11, 0, es decir, justamente en donde termina el dominio. Listo. Dado estos puntos, el tema aquí es preguntarse cómo irlos uniendo. Lo que sí sé es que hacia los puntos críticos van creciendo y después van decreciendo, ¿no es cierto? Pero para hallar las concavidades debemos darnos cuenta las segundas derivadas que nos están dando aquí. Recordemos que cuando una segunda derivada es menor a 0, esa concavidad es hacia abajo. Y cuando una derivada es mayor a 0, en ese intervalo la concavidad va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a ir las concavidades dependiendo de la información que me da aquí en intervalos? El primer intervalo que podemos ver es desde menos 8 hasta el menos 1, ¿verdad? El siguiente intervalo de menos 1 a 1 y el otro intervalo de 1 a 8, ¿ok? Vamos entonces a comenzar a graficar. Como podemos ver, en menos 8, o sea, para este primer intervalo, tenemos que la concavidad es negativa porque es menor a 0, queriendo decir que la parábola en esta parte va, o la función va, hacia abajo. Por lo tanto, uniendo los puntos, sabemos que este es un punto crítico, entonces cambia de creciente a decreciente y vamos cerrando la parábola, ¿verdad? Ahora, acá tenemos otro intervalo, por lo que podemos ver que la función en menos 1, es decir, en este punto, es mayor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso nuestra función es convexa o cóncava hacia arriba. Por lo tanto, la unimos de esa manera. Recordemos que este punto era un punto crítico. Por lo tanto, cambia de decreciente a creciente.
Para este siguiente tramo, tenemos entonces la función de la segunda derivada evaluada en 1. Y esto es menor a 0. Quiere decir que nuestra función es convexa o cóncava hacia abajo. Entonces, tendríamos que unir de la siguiente manera. Pasando por el punto crítico, está creciendo y aquí decrece. Por lo tanto, cumple todas las condiciones. Finalmente, para el último tramo, tenemos que la segunda derivada evaluada en 8, o sea, en este punto, da positiva. O sea que nuestra gráfica es una figura cóncava o convexa hacia arriba. Entonces, uniendo de esa manera, tendríamos la siguiente forma. Teniendo entonces toda la gráfica de nuestra función con los valores dados. Finalmente terminamos con el ejercicio 5 de nuestro examen ejemplo del progreso 3. Nos dice lo siguiente: calcule la derivada de la función f de xy en el punto P del vector que se indica. Para esto nos dan esta función y nos dicen en el punto P igual 1, 1 en la dirección de este vector unitario. Primero, recordemos que lo que debemos hacer es sacar el vector gradiente. ¿Cómo se saca el vector gradiente de una función? La primera componente es la derivada de la función, pero con respecto de x, es decir, tomando en cuenta que y es una constante. En cambio, la segunda parte es la derivada de la función, pero con respecto de y. Es decir, vamos a utilizar derivadas parciales. Entonces, el gradiente de mi función x de y nos quedaría lo siguiente. La derivada de la función con respecto de x daría y es una constante porque estoy derivando con respecto de x. Por lo tanto, y sale como una constante. Y la derivada de e de x, pues me queda lo mismo. Vamos ahora con la segunda parte de esta derivada. La derivada de la función con respecto a y, debemos tomar entonces en cuenta que la variable x actúa ahorita como una constante. Por lo tanto, e a la x sale de la derivada como constante y derivamos la y. La derivada de y es 1. Quedándome entonces que el gradiente de mi función es y por e a la x y a la x por 1 e a la x. Ya que tenemos el gradiente, cuando queremos encontrar en este caso la derivada, pero en la dirección de este vector, lo que debemos hacer es multiplicar el gradiente que nosotros sacamos por el unitario de ese vector, quedándonos entonces lo siguiente. El gradiente que tenemos que nos salió y a la x por e a la x multiplicado por el vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario para este problema? 3/5 y el vector 4/5. ¿Cómo se realiza una multiplicación de vectores? En este caso, el primer término con el primer término de acá y el segundo término con el segundo término correspondientemente. Entonces nos quedaría 3/5 por y a la e a la x, nos quedaría 3/5 de y por e a la x. E a la x por 4/5 más 4/5 de e a la x. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es evaluar esta expresión que nos acaba de quedar en el punto que nos dieron, que es el punto 1, 1. Es decir, que x vale 1 y y vale también 1, como podemos ver en este punto. Y reemplazamos esto en la expresión que nos quedó, quedándonos entonces 3/5 por y, que en este caso vale 1, e elevado a la x, que vale 1 también, más 4/5 por e elevado a la 1. ¿De acuerdo? Resolvemos esa expresión y nos quedaría 3/5 por 1, 3/5, e elevado a la 1, más 4/5 de e también elevado a la 1. Finalmente, al ser términos que tienen el mismo denominador, podemos sumar ambos términos, ¿verdad? Entonces, 3/5 más 4/5, 3 más 4, 7/5. Y con la letra e. Y esa sería la derivada direccional de esta función
con dirección a este vector unitario evaluada o reemplazado los valores del punto P. So